Meiosis, formación de las células sexuales. Existe una infinita variación en los seres vivientes. Muy raramente una persona es un duplicado genético de otra. Esta variación es el resultado de la reproducción sexual y un proceso de reducción del número de cromosomas que se llama meiosis. En la reproducción sexual, las características de ambos progenitores que se hallan contenidas en los cromosomas son transferidas a los descendientes. Durante la meiosis, los cromosomas se reducen a la mitad de su número en las células sexuales. Después, cuando dos células sexuales se unen, el óvulo fertilizado se desarrolla por mitosis y crece hasta ser un individuo cuyas células corporales contienen dos juegos de cromosomas, o sea, un juego derivado de cada uno de sus progenitores. Todos los seres vivientes, plantas o animales, se hallan compuestos de células. Los núcleos de todas las células contienen cromosomas, la sustancia de la herencia. Los cromosomas se ven aquí como una masa de filamentos oscuros y enredados. Para mayor claridad, observemos un dibujo simplificado de una célula normal del cuerpo. Excepto en los casos de cromosomas sexuales, los cromosomas dentro del núcleo de una célula del cuerpo ocurren en duplicado. Cada cromosoma tiene un compañero idéntico en su tamaño y forma en otra parte del mismo núcleo. Los biólogos denominan a esta clase de célula diploide y la indican con el símbolo 2N, que significa que existen dos de cada tipo de cromosoma. Dentro de la célula sexual madura, sea en un óvulo o en un espermatozoide, existen solamente la mitad del número de cromosomas que se encuentran en una célula del cuerpo. Los biólogos la llaman célula haploide y la indican con la letra N, lo que significa uno de cada tipo de cromosoma. Las células destinadas a ser células sexuales o gametos empiezan a dividirse como las otras células con un número 2N de cromosomas. Por medio de la meiosis, este número se disminuye a la mitad. De acuerdo con la mayoría de personas autorizadas en esta materia, un hombre normal tiene 46 cromosomas en cada célula del cuerpo, 22 en pares y dos llamados X y Y. Además, cada célula del cuerpo de una mujer tiene 46 cromosomas, 22 en pares y 2 X. Si no ocurriera la meiosis, los hijos tendrían el número combinado de cromosomas de ambos progenitores. Esto haría un total de 92, o sean 45 pares más un cromosoma X y un cromosoma Y en cada célula del cuerpo. Tales células tendrían poca oportunidad de sobrevivir. Los experimentos y observaciones indican cómo ocurre la meiosis. Para el estudio de la meiosis se utilizan frecuentemente las células sexuales relativamente grandes del saltamontes. El proceso de la meiosis comienza con una célula del cuerpo 2N, sea en los ovarios de la hembra o, en este caso, en los testículos de un saltamontes. En este dibujo simplificado de la célula del cuerpo de un saltamontes, el número 2N de cromosomas en el núcleo de la célula es de 24, o sean 12 pares. Para mayor claridad estudiaremos solamente 2 pares. Estos cromosomas alargados contienen 2 juegos completos de genes por cada característica del cuerpo de la especie. Hay que recordar que cada progenitor ha contribuido con un juego de genes. La primera fase de la meiosis, o sea, la profase 1, comienza con esta etapa en la cual los cromosomas son delgados y enrollados, en forma suelta, teniendo cada uno de ellos una sección especializada que se llama centrómero o punto de unión de las fibras del huso. Ahora los cromosomas se tuercen en pares. Estando en esta situación se doblan o duplican, formando 4 filamentos por cada par. Cada filamento se llama una cromátida. Obsérvese que los centrómeros no cambian durante la duplicación. Es en este momento que las mitades duplicadas, que se llaman cromátidas, frecuentemente se cruzan o intercambian sus secciones la una con la otra.
Esto forma nuevas combinaciones de genes. Posteriormente discutiremos este intercambio de cromosomas en mayor detalle. La profase continúa conforme las fuerzas de apareamiento se relajan entre los cromosomas de cada pareja. Ahora que se han vuelto más cortas y gruesas, se desenredan los cromosomas y los centrómeros, y los extremos del cromosoma se alejan. La primera división de nuestra célula escogida va a comenzar conforme va desapareciendo la pared nuclear y aparece el huso meiótico. Dos pares de cromosomas, cada uno con un centrómero, se mueven al centro de la célula y se alinean enfrentándose con polos opuestos del huso. La meiosis ha entrado ya en la etapa de la metafase 1. Las fibras del huso que parecen hilos se hallan adjuntos al centrómero de cada uno de los cromosomas del doble filamento. La anafase 1 marca otra etapa conforme los cromosomas son arrastrados a lados opuestos de la célula en división. Así la meiosis entra en la telofase 1 para completar la separación del cromosoma. Cada célula recibe 2 cromosomas. Ahora únicamente un miembro de cada par de cromosomas se halla representado en cada célula. La primera división meiótica termina con la formación completa de las células hijas. 2 cromosomas con sus secciones intercambiadas de genes se hallan listas para la segunda división, en la cual ocurre la reducción final. Desde este punto, el proceso es similar a la mitosis. La profase 2 inicia la nueva serie de fases. Nuevamente, como en la primera división, la membrana nuclear desaparece conforme aparece el huso. El huso se desarrolla en cada célula y los cromosomas se alinean en la sección ecuatorial para comenzar con la metafase 2. Igual que en la mitosis, las cromátidas se preparan para separarse. Hasta este punto, cada cromosoma de doble filamento tiene un solo centrómero. Ahora los centrómeros se dividen y los cromosomas hijos se mueven hacia los polos durante la anafase 2, cada uno llevando un cromosoma de un solo filamento. Finalmente ocurre la etapa de la telofase 2 y las células se dividen para crear 4 células cada una con un número n de cromosomas. Cada una es diferente de la otra y de la célula progenitora 2n original. Cada cromosoma hijo aquí representa uno de los 4 filamentos de un par de la etapa de la profase 1 meiótica. En el animal macho, cada una de estas células madura hasta formar los espermatozoides activos y funcionales. En la hembra solamente una célula permanece grande durante las etapas de la anafase primera y segunda de la meiosis, y esto a costa de las otras 3 que generalmente se degeneran y mueren. Cuando una célula sexual con su número n de cromosomas madura y ocurre una unión entre las células sexuales, el número 2n de cromosomas es repuesto nuevamente. De manera que esta es la primera célula del cuerpo de un nuevo individuo. Simplifiquemos un poco más. El cigoto 2n, o huevo fertilizado resultante, tiene las características combinadas de cada uno de sus progenitores. Este cigoto se divide por mitosis conforme crece hasta llegar a ser un individuo maduro. Durante la meiosis de las células sexuales, sean las de un hombre, de animales o de plantas, existen 2 posibilidades de variación de las características hereditarias: intercambio de factores y entrecruzamiento. Las células del cuerpo se multiplican por división, pero solamente en el órgano sexual. Durante la meiosis es que la formación de las células sexuales provee una oportunidad para la mezcla de las características hereditarias de ambos progenitores. En el intercambio de factores resultan nuevas combinaciones de cromosomas paternos y maternos.
Cuando hay dos pares de cromosomas pueden ocurrir 4 combinaciones. La otra posibilidad de variación viene del intercambio de las cromátidas que resulta en un entrecruzamiento genético. Este intercambio ocurre durante la primera división de la meiosis, mientras los cromosomas se hallan dispuestos estrechamente en parejas dobles. Este par de cromosomas simplificado sirve para ilustrar la acción. Los filamentos de los cromosomas se doblan durante la etapa de la profase y se llaman cromátidas. Estos filamentos se entrecruzan el uno alrededor del otro para efectuar un intercambio mutuo de segmentos de cromátidas. Después, durante la etapa de la anafase de la primera división, las parejas de cromosomas se alejan la una de la otra. Obsérvese que más allá de la región de intercambio, los segmentos de la cromátida que se separan en combinación son los mismos, mientras que los segmentos de las cromátidas restantes cercanos al centrómero están mermadas o segregadas. Durante la división final de la meiosis, etapa de la telofase, 2 de las 4 células sexuales resultantes, tanto en el macho como en la hembra, llevarán una nueva mezcla de características. Haciendo un resumen de la formación de las células sexuales, ahora utilizamos la fotomicrografía para indicar exactamente cómo sucede la meiosis en una célula de un saltamontes durante la segunda división, de la profase a la telofase. Hay que recordar que la meiosis ocurre en una serie continua y no interrumpida de eventos. Para relacionar los diagramas animados con los procesos reales, observemos a continuación las diapositivas de fotomicrografías. Cada una muestra una etapa en la meiosis de una célula de saltamontes. En una sola diapositiva, muy rara vez se pueden ver todos los cromosomas de la misma célula al mismo tiempo. Debemos señalar ciertos puntos con dibujos. Entre el grupo de células, esta indica el núcleo. Después de la etapa temprana de la profase 1, vemos los cromosomas en un estado delgado y envuelto flojamente. La parte inicial de la profase 1 continúa conforme se aparean los cromosomas y se hacen más cortos y gruesos. Ahora los filamentos de los cromosomas se duplican. Cada unidad consiste de 4 cromátidas. En este momento es cuando a menudo ocurre el entrecruzamiento. En la metafase 1, el uso meiótico es visible y los cromosomas se alinean entre los polos. En la anafase 1, los cromosomas se orientan en dirección opuesta. La meiosis pasa a la telofase 1. Los cromosomas se componen ahora de 2 cromátidas. Continúa la formación de las células sexuales. La profase 2 señala el comienzo de las fases de la segunda división. Observemos una de las células hijas formadas por la primera división. Nótese que ahora hay solamente un miembro de cada par de cromosomas y cada cromosoma se halla compuesto de 2 cromátidas en vez de 4. En la metafase 2, los cromosomas se alinean otra vez en el uso. En la anafase 2, las 2 cromátidas de cada cromosoma se han alejado una de la otra para formar un cromosoma sencillo, sin pareja. En la telofase 2 concluye la segunda división. Los cromosomas llegan a los polos. Finalmente, observemos en su acción normal una célula sexual conforme va pasando por la metamorfosis para llegar a ser un espermatozoide. A continuación de la telofase 2, existe una disminución en el tamaño de las células sexuales, un cambio en la forma y el desarrollo de un flagelo largo o cola. En esta forma, por medio del proceso de la meiosis, las células sexuales se forman con características hereditarias mezcladas, cada una con un complemento total del número n de cromosomas. Sin embargo,
no hay dos células sexuales que sean enteramente iguales en la composición de los cromosomas. Por consiguiente, en todos los seres vivientes que tienen formación de células sexuales, la meiosis aumenta la oportunidad para que exista una variedad de diversos tipos de individuos. En esta variedad y en la adaptación siempre creciente de plantas y de animales reside el material de la selección natural.